Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un nuevo video de análisis para la ABL, la Amateur Battle League. Vamos a la semana 12 y en esta ocasión vamos a estar enfrentando a Randy, el buen Randy y sus Houston Team Rockets. Y en este momento tal vez se estén preguntando, hey, no faltó una semana, y sí. Tuvimos que aplazar el duelo de la semana 11 contra Kyle porque Kyle lamentablemente tuvo que atender unos asuntos. Vamos a tratar de reponer esa pelea, todavía hay tiempo, pero para no atrasarnos ya agendamos con Randy. Esta pelea va a llevarse a cabo lo más pronto posible también. Entonces vamos a ver qué traemos para tratar de vencer a Randy, ya que su equipo es uno de los mejores equipos de la liga, trae muchas cosas muy buenas, así que tenemos que irnos con todo para mantener vivo el sueño de acceder a playoffs. Entonces, para empezar, vamos a tener a la capitana una vez más con su poderosísima versión G-Max. Va a traer una Babidi Berry para evitar que el capi de Randy, el Excadrill, nos destroce. Eso también nos va a ayudar, por ejemplo, si trae a Gigalith con Heavy Slam. Nos va a ayudar, por ejemplo, si trae a Vikavolt, que es súper peligroso, con Flash Cannon. Vamos a tener el buen Magic Bounce por si llegara a venir Butterfree, por ejemplo, que no nos pueda atorar con un Sleep Powder. El Dazzle Game se va a volver G-Max Smite, que confunde, es muy bueno. Mystical Fire para Max Flare nos ayuda a poner el sol, entonces eso es también de muchísima ayuda cuando él tiene tanto poder con los climas. Ahí por último vamos a tener Shadow Ball, que se vuelve Max Phantasm, baja defensas, le pega bastante duro a Gothitelle, que puede ser un peligro si no tengo cuidado. Y el Trick Room, porque nos gusta Trick Room, tiene algunos Pokémon lentos, pero Trick Room yo creo nos ayuda bastante, sobre todo considerando el lineup que tenemos esta semana. En cuanto a Spread, va a ser Quiet, mínima velocidad, creo que solamente Gigalith me rebasa así. Y vamos a tener 244 de HP, tenía antes 248, pero me di cuenta de que no hacía diferencia, entonces le bajé esos 4, nos quedamos igual en defensa con los 180 y le agregué los 4 puntitos extras acá en Special Attack, entonces eso espero nos ayude. Después tenemos al poderosísimo Blink. Blink ya es básico, creo que nada más no ha venido una vez, entonces nos gusta Blink, esa parte shiny, entonces está bonito. Trae su Focus Sash para que no me lo revienten tan fácil, va a tener su Prankster, va a tener Foul Play porque le hace muchísimo daño a varios, incluyendo a Excadrill y incluyendo también por ejemplo a Barrascuda. Va a tener el Quash porque Quash es bueno, Quash es el camino. Va a tener Taunt, eso deshabilita bastante lo que puede estar haciendo Gothitelle, por ejemplo. Vamos a tener el Huilo Wisp porque sería muy bueno poder quemar a Excadrill, y ya metiéndonos en eso sería muy bueno quemar tal vez a Weavile, sería muy bueno quemar a prácticamente lo que sea, menos a Throw, si es que llega a venir. Los spreads pues es el básico que tenemos, que aguante golpes, que aguante. Ahí también por eso tenemos defensa y HP y tenemos tantito en defensa especial. Después tenemos al Kong Mandante, el buen Oranguru. Va a tener Mental Health para que no nos lo tonteen, va a tener Inner Focus para que no nos lo flincheen. Shadow Ball es para pegarle a Gothitelle, le pega neutral a casi todo su equipo. Lo preferí por encima de Psychic porque no me encantaba que Psychic había, por ejemplo, Weavile que es inmune, Excadrill que lo aguanta, entonces mejor Shadow Ball. Tenemos el Instruct, prometo usarlo bien en caso de que lo tenga que usar. Vamos a tener por primera vez el Ally Switch, no me gusta Ally Switch, pero es una buena opción, vuelve prácticamente cualquier situación un volado, entonces vamos a utilizarlo. Y este va a ser nuestro otro setter de Trick Room, porque yay Trick Room, ahora sí que nos va a hacer falta. Tiene todo en HP, todo en defensa, con la naturaleza que le guste a la defensa, tantitito en defensa especial, nomás para que amarre. Y vamos a pasar ahora con Shifu. Shifu va a venir a enorgullecer una vez más, va a tener un Assault Vest para que no nos desmadre Butterfree, con Hurricane para que no nos desmadre Vikavolt con alguno de sus ataques, Iron Fist para boostear sus ataques, y obviamente el Drain Punch le pega muy duro a varios, incluyendo sobre todo a Excadrill. Dark Lariat porque también le pega, es muy buena cobertura, le hace muchísimo daño a Gothitelle. Vamos a tener el Fire Punch precisamente porque Vikavolt me causa muchísimos problemas, entonces necesito deshacerme de Vikavolt lo antes posible. El Fire Punch ayuda con eso. El Fire Punch le pega, por ejemplo, también a Butterfree, es también buena cobertura, y tengo el sol, entonces ahí que mejor. Bullet Punch es prioridad por si alguno de sus Pokémon llegara a traer Sash, entonces el Bullet Punch nos ayuda a recoger, meter tantito más daño en caso de que se pueda. Vamos a tener 180 en HP, máximo en ataque,
12 de puntitos de defensa y 64 para que apoye ahí al Assault Vest. Y vamos a pasar ahora con el señor Saposai, creo que señora de hecho, pero es Saposai décimo, porque no sé si ya lo traje 10 veces, pero suena chido. Saposai X para los compas. Va a traer su Life Orb, va a traer Water Absorb porque me gusta tener una inmunidad. No voy a rebasar a Barrasquiuda, por ejemplo, en la lluvia jamás, entonces prefiero tener ahí la inmunidad extra. Va a traer su buen Liquidation, Earth Power porque me gusta hacer mixto en esta ocasión. Siento que atacar por el lado de la defensa especial me conviene, sobre todo por ejemplo contra Gigalith. Vamos a traer el Rock Slide porque le pega bastante duro a varios de su equipo, sobre todo a Butterfree, sobre todo a Vikavolt. Y por último el Drain Punch. Drain Punch le pega muy duro a Excadrill, le pega muy duro a Heliolisk, por ejemplo, en caso de que llegue a venir Heliolisk también es peligroso. Vamos a tener otra vez 244 porque así quedan un buen número. Me agrada 244 de HP con máximo en ataque. Y esto está un poco extraño, pero era la mejor forma de aprovechar los puntos que me sobraban, ya que con estos 4 en cada uno le sube aunque sea un puntito a cada y se aprovecha más. Y aparte va a ser Brave, tengo naturaleza que le reduce velocidad porque idealmente voy a tener mi Trick Room. Y por último vamos a tener al buen Jolteon, nuestro Electro Doggo. Va a traer también su Focus Sash para que no me lo revienten tan fácil. Volt Switch me va a permitir entrar y salir muy bien. Weather Ball porque en esta pelea el clima es crucial. Va a haber, puede que él traiga lluvia, puede que él traiga arena. Yo traigo por ejemplo para poner ahí el Max Flare. Entonces Weather Ball me va a permitir tener ahí varias opciones. Helping Hand es bueno, me ayuda a que si de repente tengo una oportunidad, busteo a la capitana, por ejemplo, en Trick Room, eso sería muy bueno. Ignoro ahí las prioridades y puedo apoyar a la capitana. Y Copycat, que es muy interesante. Copycat es un ataque como marca aquí que usa el último ataque que se utilizó. Entonces me permite hacer muchas locuras. Yo creo que vamos a ver tal vez este ataque más a futuro, pero les prometo que funciona bastante bien. Me gusta tener esa opción ahí como de reserva. Vamos a tenerlo con 4 de HP para que aguante tantitito más. Máximo en ataque. Esto es peligroso porque eso significa que soy más lento que Barrasquiuda, sin importar si es Adamant, y puedo ser más lento que Weavile. Entonces ahí dependerá de si él decide traer a Weavile con más velocidad o más ataque, pero de todos modos yo quiero maximizar el daño que voy a estar haciendo con estos dos. Y vamos a tener también máximo en velocidad para que por lo menos siga siendo lo más rápido posible. Este es el equipo con el que vamos a estar enfrentando a Randy. Necesitamos una victoria para mantener el sueño de playoffs vivo. La carrera por llegar a playoffs está impresionante. No dejen de ver los videos de los demás coaches. Abajo están los links para que los vayan a checar. Abajo está también el link para que chequen sobre todo a Randy. Randy es una gran persona, es un excelente combatidor. Y yo los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salamonster y nos vemos a la próxima.